estudiando qué es lo que tiene para nosotros Primera de Samuel. Si tú te has fijado, hemos llegado al punto a donde Dios ha dado una segunda oportunidad al pueblo y a Saúl. Y entonces han derrotado a los amonitas, todo el mundo parece estar muy contento. Y ahí viene esta parte a la cual yo llamo una palabra que está muy enraizada en los corazones salvadoreños. Yo te prometo que cuando te la diga, tú me vas a dar la razón. Esta palabra parece ser parte de nuestra cultura a todo nivel. Nos la topamos en el tráfico, nos la topamos en las instituciones, nos la topamos en nuestra vida y si somos bien honestos, nos la vamos a topar en casi cualquier lugar a donde nos movamos. Por ejemplo, hay algunas instituciones de salud autónomas que tienen una farmacia a donde haces cola 4 horas y cuando llegas a la ventanilla te dicen, no, hoy no hay medicamento. O cualquier compañía de telefonía de este país a donde tienes que hacer un reclamo en atención al cliente y te dicen, sí, cómo no, ahí está la cola. Y haces colas como de este tamaño. Y cuando llegas ahí, la señorita que te atiende muy amablemente te dice, mire, pero eso tenía que haberlo hecho en el call center. Tú sabes lo que se siente, ¿verdad? Yo te veo en el rostro que sabes lo que te siente. De hecho, la negligencia es un chiste a veces para la gente de afuera. El mundo tiene cualquier cantidad de bromas acerca de esto. No hace mucho salió una película que me gusta, me río un montón con ella, se llama Zootopia. Y en esta película tú te has dado cuenta que los empleados de una entidad del gobierno son todos perezosos y hablan despacio. Y es una risa. Pero ¿sabes qué? La negligencia en nuestras vidas no es un chiste. No podemos reírnos porque tiene consecuencias profundas y precios altos. Y lo que hoy nos va a enseñar Saúl con su propio ejemplo son las consecuencias de haber tomado una decisión o de no haberla tomado hacia el lado de la negligencia. Y yo quisiera mostrarte en este pasaje, esta mañana, 3 estrategias, 3 decisiones, 3 puntos de acción que podemos hacer para evitar los peligros que la negligencia encierra. Y antes de que vayas a 1 Samuel 13, yo quisiera llevarte a una de mis parábolas favoritas, porque creo que va a ejemplificar bien por qué he puesto este tema. Si tú vas a ver Mateo capítulo 25, en los versículos del 14 en adelante vas a encontrar la famosa parábola de los talentos. Pero yo quiero enfocarme solo en un personaje. Iba el Señor, tenía una hacienda, deja una cantidad grande de dinero en manos de sus siervos, de acuerdo a sus capacidades. A uno le deja 5, a uno le deja 3, a uno le deja 1. Lo que pasa, ¿verdad? Y luego regresa y comienza a rendir cuentas. El que tenía 5 había hecho 10, el otro igual había duplicado lo que le habían dejado, pero llega al último. Y aquí es a donde quiero centrar mi atención esta mañana. Versículo 24 de Mateo 25 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En resumen, el siervo estaba diciendo, con lo tuyo yo no hice nada, lo enterré. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola yo la veo reflejada completamente en la vida y en las decisiones de Saúl. Y cuando tú lo ves a la luz de la palabra de Dios, uno dice, yo no quisiera que esta fuera mi historia, pero nos podemos convertir en Saúl. Y esta mañana el objetivo es que tú te vayas convencido que no hay que ser como Saúl. No seas como Saúl. No nos convirtamos en él porque tomamos una decisión o dejamos de tomarla por ser negligentes. Acompáñame a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos al Señor. Señor,
Te queremos dar gracias por esta mañana que nos permites estar todos juntos aquí y escuchar tu palabra. Y Señor, yo te pido que en nuestros corazones reine el deseo de servirte a donde tú nos hayas puesto, de cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida y no ser más negligentes, Señor. Queremos ser siervos fieles, a quienes tú felicites, a quien tú abraces cuando lleguemos a tu presencia y no a alguien que se tenga que alejar de ti avergonzado. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que hoy nos vas a enseñar y que yo no sea un obstáculo para que hoy mis hermanos reciban directamente de ti una palabra de ti. Señor, nos ponemos en tus manos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a 1 Samuel capítulo 13. Y antes de comenzar, déjame decirte algo. Cuando elegimos ser negligentes con los llamados que Dios ha hecho a nuestra vida, con los propósitos que Él tiene para nosotros, lo perdemos todo. Pero en especial, una de las cosas que más perdemos es tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí sentados sienten que en su vida han perdido mucho tiempo? Yo te puedo decir completamente, sinceramente, yo he perdido mucho tiempo en mi vida y duele. Hay un refrán allá afuera que dice, el tiempo perdido, a los santos lo lloran. Es cierto. Esta mañana vamos a estudiar la vida de un hombre que no se cuidó, que tenía todos los recursos para ser un rey exitoso, que tuvo todo a su mano, era un ganador por designio, pero no lo puso en práctica en su vida. Él no se cuidó de lo que hoy vamos a ver. Yo creo que el pasaje nos va a enseñar 3 formas de evitar que la negligencia nos quite todo lo que queremos, todo lo que tenemos. Nos lo puede quitar en una sola acción, en una sola incidencia, en una sola crisis. Podemos perderlo todo si no nos preparamos. Pero esta mañana mi propósito es que tú y yo nos preparemos. Primera cosa, hay que cuidarse de la cómoda soberbia. La soberbia es cómoda. Podemos vivir en ella. Podemos acomodarnos y tener un estilo de vida que nos aliene de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y podemos hacerlo. La soberbia y la comodidad van de la mano. Y si no, no me dejes mentir. Y cuando tienes un carro nuevo, bonito, lo primero que haces es presumirlo. Aunque la persona a quien se lo esté enseñando no haya comido. ¿Verdad? La comodidad y la soberbia van de la mano. Y vamos a ver que Saúl era un soberbio y cómodo. Y esta es una combinación peligrosa. Vamos al versículo 1 del capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ¿cuánto había reinado? 2. Esta es una expresión hebrea. Yo no sé si tú te acuerdas de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Has oído eso? Lo estudiamos con hermano Steve. Es la forma de hacer una suma. ¿Sí? No es tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo es 3,5, pero 1 año y al haber reinado 2 años son 3. O sea, casi había reinado 3 años sobre Israel. Piénsalo. Saúl había reinado ya 3 años sobre Israel. Y mira lo que hizo. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y él vio al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Matemáticas aquí. Y vamos a quiero jugar, he jugado este juego con las anteriores 2 congregaciones, pero quiero ver si tú te animas. Le voy a regalar una camiseta. Que conste, no se vale repetir porque ya lo dije en el primer culto. Si yo te vi en el primer culto no te la doy, pero te voy a regalar una camiseta de Casa del Juicio. Si me dices cuántos hombres había en el ejército que Saúl levantó en 1 Samuel capítulo 11 para pelear con los amonitas. ¿Cuántos? Hay varios que están repitiendo. Ok. Había 330,000 hombres. 330,000. 300,000 de Israel y 30,000 de Judá. Eso era lo que había. Pero ves lo que hace inmediatamente Saúl. Ahí lleva 3 años en el poder y él dice, hey mucha, ya no me alcanza la pizza para todos. Váyanse a su casa y déjenme 3,000 hombres. Y se queda con un 1% del total de su ejército. Y se acomoda en varias ciudades. Si vamos a ver las ciudades acá, ojalá que puedan medio distinguirlas.
él se queda entre Betel y Micmas, dos ciudades que estaban relativamente cerca, y ahí aposta a 2000 unidades. Y luego Jonatán, el hijo de Saúl, se va a Gabaa de Benjamín, el lugar donde había nacido Saúl, y ahí se queda con 1000 hombres. Y quedan 3000 hombres en posiciones cómodas. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Nada, mucho de nada. Él se había instalado y se movía entre su casa de montaña en Betel hacia su casa de la playa en Micmas. Yo sé que no hay playa en Micmas, pero estoy haciendo punto. Él vivía cómodamente. Tenía un cuerpo de 3000 guardaespaldas. Porque si tú te fijas, nunca ves a Saúl haciendo nada en favor del pueblo. Durante 3 años, Saúl se dedicó a vacacionar. Y ese no era el propósito para que Dios lo había puesto ahí. Mira, la misión de Saúl estaba en 1 Samuel 9:16. Estaba Samuel, estaba esperando y Dios le dice algo. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Este es el propósito de Saúl, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Cuál es el propósito de la vida de Saúl? ¿Por qué Dios lo puso para ser rey? Para derrotar a los filisteos. ¿Y qué había hecho en 3 años? Nada. Comenzamos con los problemas, como dice mi hermano Mauricio Lagos. Comenzamos con los problemas. ¿Sabes? Cuando te acomodas lejos de la voluntad de Dios, tu estatus, tu posición, lo que has logrado o lo que te han regalado, peligra. Yo veo claramente cómo en Saúl se cumple una profecía terrible de Samuel. Vente por favor a 1 Samuel 8, del 10 en adelante. Cuando el pueblo pide rey, Samuel le regala una profecía y le dice, refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Algo así como 3000 guardaespaldas. Nombrará para sí jefes de miles y de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo que hagan en sus campos, que sigan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará de vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también a vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué está diciendo Dios? Va a llegar un momento en que el rey se va a acomodar y va a estar a sus anchas, a sus expensas. Y ese día llegó apenas 3 años después que Saúl entró al poder. ¿Se había acomodado? Estaba ensoberbecido. No estaba haciendo nada. Pero entonces alguien toma una decisión peligrosa. Regresa a 1 Samuel capítulo 13, versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, ¿qué pasó aquí? Si tú recuerdas, Saúl se movía entre estas dos ciudades con su ejército. Y Jonatán estaba aquí abajo, en Gabaa. Él sube al collado, que se llama Geba. Aquí está. Aquí había una guarnición. Es como un puesto de la PNC en tu colonia, donde hay 2 policías dormidos. Siempre, así. Eso era la guarnición de los filisteos. Un puesto pequeño. Viene Jonatán y dice, aquí hay que hacer algo. Yo creo que Jonatán sentía el dolor del pueblo. Él sabía que el pueblo necesitaba ser libertado y como no ve movimiento en su papá, él decide hacer algo. Yo te voy a explicar después por qué creo esto. Y ataca a Geba. Ahí tienes. Incursiona ahí, destruye la guarnición y esto llega a oídos de los filisteos. Y entonces comienzan los problemas. Saúl, sin no tener mucho que hacer, lanza una alarma. Agarra su celular, busca el grupo de WhatsApp de los israelitas y les dice, muchachos, fíjense que tenemos un problema. ¿Qué les avisa? Es interesante lo que les dice. Versículo
Regresa al versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía, fíjate, no era el mensaje oficial, era un chambre. Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Dos cosas que no sé si son verdaderas. Fíjate, ¿quién atacó la guarnición de los filisteos? Jonatán. Saúl tomó el crédito. Mal. Pero también Israel se había hecho abominable. Perdón, pero Israel ya era abominable a los filisteos. Los filisteos los dominaban desde hace años. Los tenían subyugados, se habían ocupado que vivieran en la miseria y los oprimían de forma que el pueblo clamaba. Esa no es noticia. El enemigo estaba ahí siempre. Lo que pasa es que Saúl no había hecho nada. Regresemos al relato. Entonces, los filisteos, se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ok, ustedes se fijaron, ellos se movían aquí, pero de repente hacen todos un viaje a Gilgal y se reúnen las fuerzas de Israel en el valle cercano a Jericó. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ellos bajan a un lugar estratégicamente desventajoso y se reúnen ahí porque no tenían un plan. Ustedes se fijan, anteriormente en Samuel, 1 Samuel 11, Saúl deja bien claro lo que va a hacer. Agarra una vaca, la parte en pedacitos y manda la entraña, la manda a Judá, el puyazo lo manda abajo a Efraín y dice, el que no venga con Saúl y con Samuel contra los amonitas, así vamos a hacer con sus vacas. Y todo el mundo se reúne porque había un plan y la gente se reúne como un solo hombre. Aquí no. Aquí casi que llegan por inercia, dicen, ok, entonces ¿eso qué quiere decir? Si Saúl atacó la guarnición, quiere decir que estamos en guerra. Quizá, pues, vamos a ver, vamos. Llegaron, como llegaban por su casa, y de repente miran hacia arriba y lo que ven es tremendo porque versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. A ver, ¿cuántos hombres tenía en su ejército regular Saúl? 10 veces más carros. No tenía 3,000. Se había quedado solo con 3,000. Los demás se fueron a su casa y se olvidaron de pelear. Pero viene 10 veces más en carros. Y después dice, y 6,000 hombres de caballo. 2 veces más su ejército regular. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Era un panorama desalentador, un hormiguero terrible encima de las montañas, porque van y se ponen justo en la guarnición a donde había estado la casa de campo de Saúl. Se van a Migmas y desde arriba podían probablemente ver ese montón de gente. Y los israelitas dijeron, estamos perdidos, obviamente. Los filisteos estaban preparados para la batalla. Saúl no, porque Saúl en 3 años no había hecho nada. Y seguimos con los problemas. Acamparon en Migmas, interesante porque el nombre significa oculto. Al oriente de Bet-Aven, que significa casa de vanidad. ¿Sabes qué estaban haciendo los filisteos? Los filisteos estaban descubriendo la vanidad de Saúl. Estaban poniendo en evidencia que no se había preparado, que no estaba listo y que era un mal líder. Aquí quedaron todos los trapitos al sol. ¿Cuántas veces la crisis no nos ha desnudado enfrente de la gente sobre la que estamos? Piénsalo. Hermano, ¿y usted no había ahorrado? No. ¿Y usted no terminó su carrera? No. ¿Y usted no es casado? Ok. ¿Y entonces? No sé. En esta posición estaba Saúl. Saúl estaba sin saber qué hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que cuando no te decides a cumplir la voluntad de Dios, alguien más decide por ti. Yo creo que la decisión de atacar a los filisteos no vino de Saúl por este pasaje que vas a ver en Samuel 14:6. Vete un poquito más adelante. Y mira, dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán sabía
a quién había creído. Jonatán sabía lo que había que hacer, pero el problema es que no era su llamado. Yo creo que Jonatán ve el dolor del pueblo, ve que su papá está tomando daiquiris allá en Betel y dice que hay que hacer algo. Vamos y ataquemos la guarnición, como lo hizo aquí. Te vas a dar cuenta en el tiempo que los israelitas no tenían espadas. Era 2 personas, una solamente con espadas, en contra de una guarnición terrible de los filisteos. Jonatán estaba loco. Pero Dios le apoyó ahí, como creo que le apoyó el resto de la vida. Lamentablemente no era su responsabilidad. Y entonces, si no te decides actuar, si no tienes un plan, estás perdido. Mira cómo lo dice Jesús en Lucas 14. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En San Salvador, hace algún tiempo, ahora casi no, pero hace algún tiempo podía ver algunos edificios de los que solo estaba el armazón y nunca los terminaban. Había uno famoso ahí por la 29 de Cario Oriente, ¿te acuerdas? Cerca de donde ahora hay un banco. Creo que ya lo demolieron y todo, pero esos son monumentos a la negligencia. Alguien se puso a planear, alguien no vio si le alcanzaba el piso, alguien no puso bien los planos y se dio cuenta luego que no podía terminar. Eso es una burla. Pero nos puede pasar. Si no hacemos los cálculos, si no pensamos bien antes de actuar, si no seguimos a lo que Dios nos ha dicho, estamos expuestos a quedar expuestos. Y la gente diga, ay, este no sabe qué está haciendo. No por gusto de jefe, porque no sabe nada. Perdemos credibilidad ahí. Y Saúl perdió todo el crédito que tenía como líder aquí. ¿Por qué? Porque no tenía un plan. Regresemos a la historia. Los judíos se reúnen sin saber mucho qué hacer, no saben por qué están ahí, nadie les llamó, solamente llegaron. Miran hacia arriba, miran el ejército terrible de los filisteos y pasa lo que sucede en versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, estaban perdidos en otras palabras, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. Hay momentos que definen todo en la vida. Este era uno para Saúl. Este era un momento clave. Era el momento de subirse a su caballo, de pintarse la cara de azul y como corazón valiente dar uno de esos discursos que toquen, que inflamen el corazón y vamos a ir a derrotar a esos incircuncisos y vamos porque vamos. Pero ¿qué hizo Saúl? Nada. Dejó que el pueblo temblara, que le diera miedo. Cuando no hay una clara dirección hacia dónde vamos caminando, la gente no encuentra qué hacer y teme. Obviamente. El pueblo comenzó a irse. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que tenemos un ejemplo de cómo se hace esto. Era tiempo de pararse, como lo hizo Moisés un día. Cuando los carros, el ejército gigante de Faraón venía detrás del pueblo y el pueblo tenía piedra aquí, piedra acá y enfrente el mar. Y él se para y yo puedo ver casi la escena, ¿verdad? De Moisés parado diciendo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Y así fue. El pueblo confió, pasó al Mar Rojo, Dios defendió. ¿Hubo un líder en esta historia? No. Y lo terrible es hacia dónde corre el pueblo. Yo tengo los pasajes que te lo demuestran, pero lamentablemente no tengo tiempo para enseñártelos. Ellos huyen primero a cuevas oscuras, donde reina la tiniebla, y regresan a sus pecados anteriores. No solo eso, cavan fosos y meten la cabeza como el avestruz en la tierra.
ocultándose de la realidad, en peñascos, piedras ásperas, grandes, filosas. ¿Alguna vez has subido al volcán de Izalco? ¿Quiénes han subido al volcán de Izalco alguna vez? ¿Quién se ha caído alguna vez en el volcán de Izalco? Yo me caí en el cráter, vieran qué rico. Hay un precio que pagar cuando escalas un peñasco. ¿Sabes qué es? Buscamos seguridad y pagamos un precio por ella. Contratamos guardias de seguridad para que nos den un falso sentido de estar tranquilos. Pagamos renta a los pandilleros porque no tenemos ningún asidero que nos dé seguridad. Pagamos un precio y lo que recibimos es nada. Buscan rocas en plural. ¿Quién es la roca singular? Cristo, ¿verdad? Pero ellos buscan a dónde poner su fe en falsos dioses. Se van a esconder a cisternas, que Isaías dice, cisternas rotas que no retienen agua. Son aquellos que siguen fe y doctrinas equivocadas. El pueblo huye para donde puede. Y Saúl no hace nada. No le duele. Casi diría yo que no le importa. Porque la fe es la clave, fíjate. Si las personas bajo tu autoridad retroceden, es porque tú no tienes fe. No ven seguridad a donde necesitan un líder. Pero peor aún, corrijamos esta expresión. Todo en tu vida retrocede si no tienes fe. Y alguien un día va a tomar una decisión equivocada y la decisión la van a tomar por ti. Voy a poner un ejemplo personal aquí. Quienes han ido a mi casa conocen que en la sala, en el comedor hay un espejo en la pared. Yo le tomé una foto. Yo no sé si te fijas cómo está ese espejo. Está agopando, ¿verdad? Es algo así como la vida. Nosotros nos pasamos a esa casa el 31 de diciembre del año pasado. Y desde que nos pasamos, mi esposa me dijo, amor, poneme el espejo. Me lo pidió, me lo rogó, me amenazó, me chantajeó. Y yo nunca puse el espejo. Yo siempre tenía algo mejor que hacer. Siempre había un partido que ver. Siempre había que dormir. Y un día llegué a la casa como siempre y de repente veo el espejo colgado. Y le digo, ¿qué pasó ahí, amor? Pues sí, me dijo, vos nunca lo pusiste, lo puse yo. Y estaba pando. Sin remedio. El espejo tiene 2 anclas ahí que ya no se pueden mover. Ok, te pregunto, ¿culpa de quién? Mi esposa que está... No, ella hizo lo que pudo con lo que tenía porque yo no hice nada. ¿De quién es la culpa? Mía. De hecho, yo he dejado ese espejo ahí adrede. No porque no lo quiera cambiar, sino porque me recuerda que cuando yo no hago nada, alguien toma la decisión que cree correcta. Y si hay un error, es mi culpa. Yo no hice nada. Que no te pase esto a ti. No te acomodes. No te alienes de la realidad. La gente a tu alrededor se está yendo al infierno. Y debes hacer algo. Eres el llamado a pararte en la brecha y decir, no nos movemos porque Dios ha dicho que no nos movamos. Tu familia necesita la seguridad que solamente tú puedes darle si te paras en el propósito de Dios. No dejes que otro tome la decisión. No dejes que tu vida ande chueca, panda. Haz lo que debes hacer y hazlo pronto. Porque la segunda cosa que podemos hacer para evitar que la negligencia nos despoje de todo es confiar en el compromiso que Dios ha hecho de socorrerte. ¿Sabes qué es lo tremendo? Dios había prometido estar del lado de Saúl, versículos 8 en adelante. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hey, 7 días, ¿no te suena algo? Si tú ves 1 Samuel 18, te vas a dar cuenta que antes, cuando estudiamos este pasaje, ya Samuel había hecho esto con Saúl. Le dice, vaya Saúl,
vas a venir, vas a encontrar una compañía de profetas, vas a profetizar, vas a bajar a tal lugar y me vas a esperar en Gilgal 7 días. Ahí vamos a hacer sacrificios y yo te voy a decir qué hacer. Pregunta, los que estuvieron aquí, ¿lo cumplió Saúl? No, se fue a su casa, se encontró a un tío, el tío le preguntó, bueno, tantas cosas que pasaron, pero esos 7 días nunca se cumplieron. Otra vez, probablemente Samuel le manda un mensaje a Saúl y le dice, espérate 7 días, yo llego ahí y vamos a ver qué hacer. Pero no esperó. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofréndate paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Casi puedo ver a Saúl corriendo por la pradera como Heidi, ¿verdad? Ya viene Samuel, ya hice el holocausto. Y Samuel se le queda viendo con una cara de perplejidad. Y pregunta, ¿qué has hecho? ¿Sabes qué es? Si Dios te ha dicho que esperes en la vida, porque Él va a resolver lo que deba resolver, espera. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su tu corazón. Sí, esfuérzate ¿en qué? En esperar a Jehová. Él va a llegar en su tiempo. Al 7º día Él va a aparecer. De hecho, si tú te fijas en el relato, no habían pasado los 7 días y en vez de esperar, Saúl se desespera y toma una decisión completamente errada. Por favor, 3 años sin hacer nada y no pudo esperar 7 días. ¿Qué son 7 días comparados con el amor de una madre? ¿Ves cómo su situación se torna cada vez más ridícula? Si Dios te ha dicho que oigas a su palabra, escúchala. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Regresemos al pasaje. Samuel le dice, ¿qué has hecho? Es la misma pregunta que Dios le hace a Adán en el huerto del Edén cuando cayó. ¿Qué has hecho? Y Saúl le da la misma respuesta. Mira, entonces, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me acertaba y que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y ahí, pobrecito yo, dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, no he hecho mi pacto con Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahora te esfuerzas. Ha pasado 3 años sin hacer nada y ahora se esfuerza. Hacer lo que Dios no nos ha dicho que hagamos es peor que no hacer nada. Dios no ha dicho que para solucionar el problema en que nos hemos metido financieramente vayamos y tomemos un préstamo que no podemos pagar. Dios no lo ha dicho. Dios no ha dicho que vayamos y pidamos consejo a la peor persona que le podemos pedir consejo. Dios no lo dijo. Mejor no hagas nada. Mejor esperemos a que Él dé la respuesta que tiene que dar. Pero como Saúl, a veces nosotros padecemos de un mal muy salvadoreño también. Impaciencia. ¿Eres impaciente? Yo soy impaciente. Me confieso y me da culpa aquí. Soy muy impaciente. Pero eso nunca trae nada bueno. No se apura en el semáforo. Ya voy a pasar y me está esperando. Dicen que el joven no ha comido. Necesito ir a darle de comer, a cambiarlo. Y me meto en la doble línea y estaba esperando un policía en el semáforo. En el mejor de los casos, si es que no venía un camión salvaje del otro lado y me hizo pedazos. No sé, puede pasar. Pero la impaciencia nunca es un buen sustituto de la negligencia. Si ya nos esperamos tanto tiempo, si hemos estado en inactividad durante tantos años, lo mejor no es correr y hacer las cosas a la loca. Porque fíjate lo que dice aquí Samuel, es terrible lo que él le responde. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado.
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo que te estaba diciendo, este era el momento clave del reino de Saúl. Hoy él iba a ser el rey glorioso que iba a llevar al pueblo a la victoria, pero como se apuró y se puso la toga de sacerdote y tomó un holocausto que no debía ofrecer y lo hizo para que el pueblo se calmara, porque lo que no te he dicho es que los sacrificios de paz que él iba a ofrecer después son sacrificios que se dan para una fiesta. ¿Sabes qué dijo? Ya no vino Samuel. Le voy a poner las músicas y le voy a dar los poquitas. ¡Qué terrible! No había terminado de dar el holocausto cuando venía la respuesta de Dios, pero era demasiado tarde. No te desesperes. No te desesperes. Créele a Jehová. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agrada a mi alma. ¿Sabes qué es? Es tiempo de que te mantengas firme a donde Dios te dijo que estuvieras. Si han pasado 15, 10, 12 años a donde hemos estado negligentes, no importa, es tiempo de esperar al Señor y oír su voz, porque Él va a decir a dónde ir ahora. Si actuamos locamente, vamos a tener el mismo resultado que Saúl. Fíjate, versículo 14. Mas ahora, como te apuraste, como no me esperaste, como desobedeciste, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En salvadoreño, vaya cosa. Voy a cambiar algunos paradigmas esta mañana de los que tenemos aquí guardados. Paradigma número 1. Dios se había provisto de un varón conforme a su corazón. ¿Quién es ese varón? David. Estamos en el año 3 del reinado de Saúl, ¿verdad? ¿Cuántos años reinó Saúl? 40. Hechos 13:21 dice: luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. En el año 3 Saúl es desechado, su reino es traspasado y pasa 37 años reinando, como dicen los salvadoreños, a la loca. Ok, pero ahora te pongo algo más difícil todavía. ¿Qué pasaría si te digo que en el momento en que Dios declara esto, David no había nacido? Fíjate, segunda de Samuel 5:4 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Hagamos una matemática simple. ¿Cuántos años reinó Saúl? 40. David comenzó a reinar después del año 40 de Saúl, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar? 30. Ok, eso quiere decir que en el año 3 de Saúl faltaban 7 años para que David naciera. Y Dios ya tenía una respuesta para el problema de Israel. Wow. ¿Saúl no quiere? No problem. Alguien más va a tomar ese papel y lo va a hacer bien. ¿Quién perdió? ¿Dios? No. ¿El pueblo? Quizás un poquito. Pero el que perdió más fue Saúl y su casa. Ahora te dejo otro paradigma. Voy a destrozar la infancia de algunos ahora en escuela dominical. ¿Tú te acuerdas cuando coloreábamos estas láminas a donde salía Jonatán y David y eran cheros y los dos eran jóvenes y eran casi de la misma edad? Ok, regresa por favor acá. Año 3 de Saúl. A David le faltaban 7 años por nacer. Y Jonatán era ya un hombre de guerra. Es decir, que por lo menos en el estándar judío tenía 20 años arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que Jonatán por lo menos era 27 años mayor que David. Adiós infancia destrozada, ¿verdad? No eran cheros del mismo colegio. No. Es todavía más tremenda ahora la imagen que da, porque Jonatán, un hombre de guerra, derecho, listo para tomar el reino, se somete a un jovencito que Dios ha designado y le dijo: tú eres el ungido, yo me someto a ti. ¿Qué imagen más poderosa?
pero este es solamente un extra, ¿verdad? Para que lo lleguen a la casa y después lo piensen y luego me puedan platicar conmigo de esto interesante. ¿Qué estoy diciendo aquí? Saúl falló. No hay problema, Dios puso a alguien al frente, aunque ni siquiera había nacido. Él ya sabía lo que David iba a hacer. Él ya sabía las decisiones que iba a tomar. Él ya se había provisto de alguien. Que eso no te pase. Que no seas tú el que no llevó a su familia a feliz término. Que no seas tú el que hizo florecer esa iglesia a donde Dios te iba a poner. Que no seas tú el que se perdió la oportunidad de ser usado por Dios a donde sea que te iba a poner. Porque no quisiste. Que esa no sea la historia de tu vida. Que tus pensamientos y tu reino sea firmado. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Pero Saúl no obró justamente. Y entonces la palabra de Dios se cumple. El propósito de Dios se va a cumplir, con o sin mí. Y si se cumple sin mí, que no me subí al bus. El que pierde soy yo. Regresemos al mapa. Mira lo que pasó. Estamos aquí en versículo 15. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él. Ok, regresemos al principio de la historia. ¿Cuántos hombres tenía antes? 3,000. 3,000 hombres, ¿se acuerdan? Pero aquí hace un conteo después de la desgracia de la regada que acaba de cometer y le quedan 600. Todavía tiene voto duro, pero no es suficiente. Se van a Gabaa siguiendo a Samuel, que estaba enojado. Samuel se va y casi que veo detrás a Saúl y a Jonatán viéndose y no sabiendo qué hacer. Mejor se van a Gabaa. ¿Y qué hacen en Gabaa? Nada. Pero ¿qué hace el enemigo? Mira qué interesante. Estamos en 16. Saúl pues y Jonatán su hijo y el poco pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y no solo eso, salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Subal, al norte. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, que es al occidente. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, eso es al oriente. ¿Qué hizo Saúl? Regresó a su lugar cómodo. ¿Qué hizo el enemigo? Se expandió, hizo un cerco que bloqueó completamente cualquier ayuda que pudiera venir de aquí arriba, donde había israelitas, que dominaba todo el terreno a donde podían huir los israelitas. No había forma de escapar. Nosotros nos acomodamos y el enemigo se expande, no se queda quieto. ¿Qué le pasó a Saúl? No le creyó a Dios. Es como la historia de un hijo, fíjate. Un hijo de un papá adinerado. El papá le dice: hijo, yo quiero que comences a ahorrar por tu carro porque quiero demostrarte el valor del dinero. Ah, dijo el hijo, sí, está bien. Estaba empezando su universidad. Antes de terminar su universidad, 5 años después, el hijo no había recogido mucho. Y de hecho, ya se había cansado de andar en bus. Cada noche llegaba a su casa y olía axila. Entonces dijo: bueno, mi papá ya no dijo nada. Estoy aburrido de andar en bus. Voy a comprarme un carro con lo que me alcanza. Y se compró una chatarrita que le duró 6 meses. Ok, ¿cuál es la moraleja de la historia? En la graduación el papá se acerca y le dice: hijo, veo que te compraste un carro. Sí, papá, tuve que hacerlo. Okay. Ese era tu regalo de graduación, hijo, le dice. Lo que tú habías ahorrado, yo lo iba a usar como la prima del carro que yo te iba a regalar completo. O sea, en vez de la chitarrita pudo tener 10 veces más carro. Pero esta es la historia de la vida de muchos, de nosotros. Nos conformamos con tener una vida chatarrita y andar, pero no andar porque no hemos esperado que Dios diga de su resolución, nos dé lo que Él había prometido que nos iba a dar. No esperamos a Dios. Yo no quiero andar siempre en una chatarrita, perdón. En la vida, en general. No digo un carro. Estoy hablando de la vida. Yo no me quiero conformar con eso. Yo quiero que Dios me dé todo lo que puede darme. Y la única forma de hacerlo es creerle. Creer que Él se ha comprometido a socorrerme cuando yo estoy en su voluntad.
Pero no solo eso. Cuando tú quieras evitar las consecuencias que nos da la negligencia, piensa en conservar la capacidad de subsistir, de salir adelante, de conectarte con Dios. No pierdas esa conexión, porque es exactamente lo que les pasó a los israelitas. Vente aquí al versículo 19. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado por los asadones y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Micmas. ¿Sabes qué pasó aquí? La terrible consecuencia de haber dejado que el enemigo entrara. Se le invitó a pasar, se acomodó en su territorio y bloqueó al pueblo. No había herreros, no había quien preparara espadas para defenderse, no había ningún tipo de utensilio. Y la gente para sobrevivir tenía que bajar a los filisteos, bajar al mundo para que el mundo les enseñara cómo hacer dinero, cómo tener trabajo, cómo hacer negocios. Y el mundo, por supuesto que los abrazó, le bombardeó con sus filosofías, nos ha cercado por todos lados para que nosotros hagamos lo que el mundo dice que tenemos que hacer. Nos ha cercado de todo, nos tiene acorralados, porque ni tengo que decirte que la espada es un sinónimo de la palabra de Dios. Así lo dice, y fíjate todo lo que dice de la armadura de Dios. Y calzado los pies con el apresto del evangelio, un calzado especial para la guerra que tenía que ser formado por un herrero. Sobre todo tomad el escudo de la fe de metal hecho por un herrero, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, un casco de metal hecho por un herrero, y la espada del Espíritu, la espada, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por todos los santos. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Dejamos que el enemigo nos quite nuestras armas. Dejamos que el enemigo nos enseñe lo que tenemos que hacer, nos ayude a salir adelante y nos conformamos con sobrevivir en este mundo. Cuando Dios quiere que nos defendamos, cuando Dios quiere que enfrentemos la filosofía, en la forma en que el mundo te está empujando a la perdición, que lo enfrentemos firmes, llenos de la armadura de Dios, listos para resistir al diablo, pero nosotros nos hemos dejado amedrentar. ¿Cuánta razón tenía Pablo en Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Díganme si este tiempo no se está cumpliendo ahora. Cualquiera pone una mega iglesia, la llena de gente y la llena de un montón de mentiras, fábulas. Y la gente se va al infierno, muy contenta, pero se va al infierno. Díganme si no es cierto. La gente necesita la espada, pero nos hemos dejado quitar los herreros. Nos hemos dejado que el mundo nos bloquee y no tenemos acceso a lo necesario para salir adelante. Porque nos dormimos, porque yo no hice nada, porque dejé que mi hijo se fuera en pos de las amistades que este mundo le decía, dejé que mi hija escuchara los consejos de una fulana que no tiene ni idea de lo que se trata la vida, y porque me he dejado ganar en mi posición de ser responsable por cualquier otra cosa. La tele nos la jugó, los medios de comunicación nos la han jugado, la internet, las redes sociales, toda la red del mundo nos está atrapando y nosotros no hacemos nada. Terrible, porque el pueblo de Israel necesitaba un acceso a la palabra de Dios, a su comunión, pero no lo tuvo. Necesitaba resistir al diablo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hace mucha bulla. Era un ejército gigante al cual resistid firmes en la fe. ¿Se puede resistir al ejército de los filisteos? Sí se puede.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Hay un precio que pagar? Sí, hay un precio. ¿Va a doler? Va a doler, pero vale toda la pena del mundo. No dejes que el mundo te quite tu espada. Si nos descuidamos, el enemigo toma la capacidad para dominar en nuestra vida. No vayamos al mundo a sobrevivir. No le pidamos consejo a los que no pueden darnos consejo. No busquemos conectes que realmente no nos van a sacar del problema. ¿Saben cómo es? Es como una historia de niños que se llama El ratón ignorante. No sé si es un cuento para niños porque el final es terrible, pero era un ratoncito que había nacido en una ratonera y nunca había conocido un gato. Él no sabía qué eran los gatos. Pero entonces llega un día un gato muy amable y le toca. Ratoncito, ¿sí? Fíjate, ratoncito, que yo quisiera invitarte a comer. Tengo pan, tengo mantequilla, tengo queso y yo quisiera que tú vinieras conmigo a comer. Y como el ratón no conocía a los gatos, dice, vaya pues. Lo que el gato no le dijo es que el pan, la mantequilla y el queso era el aperitivo. Y el ratón era el plato fuerte. Y se lo comió. Triste historia. Pero esa es la historia de nuestra vida. Vamos a donde el gato a pedirle consejo. A las amigas que tienen su vida destruida y decimos, ¿y qué puedo hacer? Niña, usted todavía tiene vida, rehaga su vida. Vamos a donde el montón de borrachos con la familia destruida y le preguntamos, ¿y cómo salgo este problema con su esposa? Péguele, ¿por qué se deja? Vamos a donde el gato a pedirle prestado dinero, a pedirle consejo, a pedirle que nos ayude. Cuando tenemos de nuestro lado al poderoso Israel, cuando la espada está lista para defendernos, pero no la tomamos porque nos gusta jugar con gatos. Ay, no, hermano. Yo sé que él es inconverso, pero viera qué sincero es y cómo me trata. Por favor. Chicas, está advertido en la palabra, no vamos a salir bien de ahí. El gato nos va a comer. Ya no juguemos más. Ya no seamos negligentes a la misión que Dios nos ha dado, porque al hacerla vamos a recibir la plenitud y la paz que nada en este mundo te puede dar. Es tiempo. Es tiempo de que nos paremos firmes a donde Dios dijo que estemos y que nos sacudamos estos años de inactividad y que sigamos hacia el propósito que Dios nos ha trazado. Es la mejor decisión que puedes tomar. Yo te quiero animar a que lo hagas. ¿Te animas? Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, Señor, y te damos las gracias por esta mañana preciosa que nos has dado, Señor, por el descanso, por el tiempo de tu palabra, palabra preciosa que es espejo para nuestras vidas, que siempre nos muestra el estado en que estamos. Gracias por David, Señor, por tu palabra predicada a través de él, que nos ha mostrado, Señor, esa parte que no queríamos quizás ver, que hemos sido negligentes por muchos años algunos, y otros quizás ya se acomodaron y están empezando en ese círculo vicioso, como lo hizo Saúl, Señor, de no hacer nada. Gracias por mostrarnos esto, Señor, y que podamos verdaderamente tomar una decisión de salir de esa posición en la que estamos, de la comodidad, alejados completamente del plan que tú tienes para nosotros. Porque no entendemos que si no lo voy a hacer yo, alguien más vas a usar para hacerlo. Y algún día vamos a dar cuenta de ello. Mi Dios, esta mañana solo podemos decir, perdónanos, Padre, porque hemos sido negligentes y por eso quizás familiares o amigos que uno le dice amigo del alma, han terminado quizás en el infierno porque yo no hice nada.
o quizás no terminaron en el infierno por tu infinita gracia, porque enviaste a alguien más a hacer lo que yo tenía que hacer. Pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra no nos deja estar quietos y tu palabra nos enseña que tenemos que cambiar. Nos enseña esas áreas en las cuales no estamos viviendo conforme a tu voluntad. Y gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, que a pesar de cómo somos, tú nos usas. Pero también esta mañana aquí hay gente que Dios tiene un plan para ella, pero Dios quiere cumplirlo al tener una relación personal con Él. La única forma en que tú puedes cumplir el plan que Dios tiene para tu vida es que tú tengas una relación personal con Él. Si tú no tienes una relación personal, jamás vas a poder cumplir el plan que Dios tiene para ti. Pero esta mañana puede ser la mañana del cambio, porque Dios te ha estado llamando por mucho tiempo y tú no has hecho nada. Pero esta mañana quizás Dios te habló y tú dices, yo quiero servirle. No solo recibir los beneficios de tener una relación personal con Dios, sino que entender lo que verdaderamente significa ser que Él sea el Rey de nuestras vidas. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entréguele tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.